Hermanos amados, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios que una vez más podemos estar reunidos, aunque sea de esta manera virtual, para adorarlo, para alabarlo, como ya lo hemos hecho hace unos momentos a lo largo del culto de adoración que estamos celebrando de manera virtual en nuestra iglesia Fuente de Vida. Gracias a Dios, hermanos, yo sé que ustedes están ahí, que ustedes están presentes, no de la manera que yo quisiera verlos frente a frente, quisiera poderlos saludar, quisiera poderlos abrazar, pero bueno, estamos en un confinamiento obligado que no nos permite hacer esto, aunque anhelamos que pronto estemos de vuelta teniendo nuestros cultos presenciales. Gracias a Dios porque lo podemos hacer de esta manera. Gracias a Dios por la libertad que tenemos para predicar su palabra y para hablar de nuestro Señor Jesucristo. Así que les pido por favor que en este momento me acompañen, oremos a nuestro Dios y pongamos una vez más, como ya lo hemos hecho antes, este tiempo en las manos de nuestro Dios. Oremos por favor. Padre amado, bendito Dios, nuevamente venimos delante de tu presencia, dándote gracias por todo lo que tú eres en nuestra vida. Gracias por este tiempo de culto que hemos celebrado para ti, Señor. Gracias porque te hemos podido adorar con nuestra voz, con nuestro canto, porque hemos podido traer delante de ti nuestras peticiones, las necesidades que hay en nuestra vida y llevar de esta manera la carga unos de los otros. Gracias Dios porque llegamos a este momento en que nos acercamos a tu palabra sabiendo que es tu Santo Espíritu el que nos habla, sabiendo que es tu Santo Espíritu el que nos enseña. Dios, te pedimos por favor que tú nos hables en esta tarde. Te pedimos por favor que tú nos enseñes, que tú nos des, Señor, ese conocimiento y esa instrucción que nuestra vida está necesitando. Háblanos por favor. Danos de esa palabra tuya que es viva, que es eficaz, que es sanadora, que es restauradora, que trae vida en abundancia. Toma este tiempo en tus manos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, a este mensaje yo le he titulado La última palabra de Dios, y van a ver más adelante por qué le hemos puesto este título. Ya hace un momento con nuestra hermana Alejandra, nuestra joven hermana Alejandra, hemos leído el Cantar de los Cantares en el capítulo 2, los versículos 1 al 17. El sermón no va a estar basado en este pasaje, pero tiene mucho que ver con aquello de lo que vamos a hablar el día de hoy. El Cantar de los Cantares, este pasaje que leímos hace un momento, es sin lugar a dudas una hermosa poesía del amor ágape, del amor profundo y eterno que existe no entre un esposo y una esposa, no entre un novio y una novia, sino el amor profundo y eterno que existe entre Cristo, el amado, y la iglesia, su amada. Aunque este poema llamado Cantar de los Cantares, muchos lo han interpretado solamente desde el punto de vista humano, y es una bella poesía, es una hermosa canción de amor. Sin embargo, yo estoy convencido, igual que muchas personas, muchos estudiosos de la Biblia, que el verdadero sentido del Cantar de los Cantares es espiritual y habla de ese amor que hay entre Jesucristo y la iglesia por la cual Él se entregó. En el capítulo 2 que leímos, los versículos 8 al 10, déjenme leer algunas partes de este pasaje. Dice ahí la Escritura, y yo quisiera que al releerlo en este momento, ustedes tengan en su mente a Cristo y a la iglesia. Y dice así: la voz de mi amado, dice con signos de interrogación, como cuando una novia, una esposa enamorada oye la voz de su amado y se levanta y dice: es la voz de él, la voz de mi amado. He aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando entre los collados. Un poco más adelante: helo aquí, está tras nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo: levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven.
Yo no sé si ustedes puedan encontrar el sentido de este diálogo en la iglesia que escucha la voz de su amado y la iglesia que anhela escuchar finalmente esa voz cercana de su amado que le dice: levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Es el tiempo que todos estamos esperando cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria. Pero esto es solamente para introducir una serie de sermones que vamos a comenzar el día de hoy sobre el libro de los Hebreos, sobre la carta, algunos dicen, la carta del apóstol San Pablo a los Hebreos. ¿Y por qué les digo que nos sirve de introducción esta lectura del Cantar de los Cantares? Bueno, porque el libro de Hebreos, cuyo tema principal es parecido al del Cantar de los Cantares, su tema principal es parecido: establecer la excelencia de la superioridad de nuestro amado, del Señor Jesucristo, sobre cualquier otra cosa creada, y la divinidad de ese unigénito de Dios. En pocas palabras, el libro de los Hebreos, igual que el Cantar de los Cantares, nos dice: no hay otro como Él, no hay otro como el Señor Jesucristo. El día de hoy solamente voy a hacer una introducción, el mensaje es solamente una introducción, un bosquejo general, desde luego, tratando de encontrar la enseñanza que la palabra tiene para nosotros en esto, y a partir del próximo domingo y durante 13 domingos seguidos vamos a estar presentando el mensaje expositivo de cada uno de los 13 capítulos del libro de Hebreos. No es un estudio bíblico. Recordemos que no es lo mismo un estudio bíblico que un sermón, que una predicación, pero vamos a estar predicando basados en cada uno de los capítulos de este hermosísimo libro, si Dios nos los permite, durante las próximas 13 semanas. Fíjense que el libro de los Hebreos es, aparte de los 4 evangelios, aparte del evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es el libro del Nuevo Testamento que más habla de Jesucristo, que más enseñanza da sobre Jesucristo, tal vez junto con el libro de Apocalipsis también, que es otro libro que exalta muchísimo a la persona de Jesucristo. Su tema central, el tema central del libro de los Hebreos, como ya lo mencionaba yo hace un momento, es la superioridad de Cristo y el llamado a vivir una vida agradable a Él. Así que, hermanos, si tú eres cristiano, si tú te consideras cristiano, tú debes de entender el libro de Hebreos, debes de conocer el libro de Hebreos. Y lo digo porque he escuchado muchos comentarios en muchas ocasiones de hermanos que dicen: bueno, el libro de Hebreos realmente es un libro que no me gusta mucho porque no lo entiendo mucho, porque es complicado de entender, algo parecido con lo que pasa con el Apocalipsis. Yo espero que después de esta serie de sermones expositivos que vamos a tener, tu entendimiento, nuestro entendimiento del libro de Hebreos sea muchísimo, muchísimo mayor. Bien, como introducción a la carta de San Pablo a los Hebreos, permítanme decirlo, y a lo mejor suena broma, pero no es así. Permítanme decirles que no es una carta, que no es de San Pablo y que no está dirigida a los hebreos. Y déjenme explicarles por qué digo esto a manera de introducción. En primer lugar, no es una carta porque, a diferencia de las otras 20 cartas que se incluyen en el Nuevo Testamento, por cierto, 13 de las cuales son de Pablo, claramente Pablo es su autor, o sea que con la carta a los Hebreos tendríamos 21 cartas en el Nuevo Testamento. Bueno, pero a diferencia de las otras, en esta nosotros no encontramos la estructura de una carta, ya que, por ejemplo, no hay un remitente claro, no se dice claramente quién escribe la carta, ni tampoco hay un destinatario. Tampoco comienza con un saludo, aunque sí tiene una despedida al final, y su redacción es mucho más parecida a un sermón, a una enseñanza, que a una carta. Entonces, aunque en nuestras Biblias está como la epístola a los Hebreos,
podemos decir que en realidad no es una carta, no se parece tanto a una carta, sino que más bien tenemos que abordar su estudio, que abordar su lectura como un sermón, como leyendo una clase, una enseñanza. En segundo lugar, les decía yo que no es de San Pablo, y claro, actualmente la mayor parte de las Biblias no dice la epístola de San Pablo a los hebreos, no lo dice así, pero muchísimas personas piensan que es una carta de Pablo. Su autoría ha sido muy discutida desde los 2 primeros siglos de nuestra era, de la era de la Iglesia. Al principio se aseguraba que era de Pablo, posteriormente parte de los padres de la Iglesia, de la patrística, de toda esa literatura patrística que tenemos, ponen muy en duda el que Pablo haya sido el autor de esta carta. Se puso en duda por varias razones la autoría de Pablo. Primero, porque a diferencia de sus otras 13 cartas, en esta nunca se identifica como Pablo. En las otras habitualmente hay la identificación y dice Pablo a la iglesia que está en tal lugar, o Pablo y Silvano, o Pablo y Timoteo a la iglesia que está en tal o cual lugar. En esta no se menciona. En segundo lugar, porque los temas que son reiterados por Pablo, tratados por Pablo en sus otras cartas o en sus cartas, como es la defensa de su apostolado y la denuncia de los judaizantes, no aparece para nada en esta carta. Y en tercer lugar, porque Pablo siempre se identifica como un testigo de Cristo de primera mano o de primera generación, algo que Pablo siempre defendía y es parte de la defensa de su apostolado, es que aun cuando él no caminó con el Señor Jesucristo, como sucedió con los otros 12 apóstoles, y por eso muchas veces cuestionaban su apostolado, él dice: yo soy testigo presencial de la resurrección del Señor Jesucristo, porque yo lo vi, porque se me apareció, porque se me presentó en el camino a Damasco. Entonces siempre Pablo se considera como un testigo de primera mano, como un testigo presencial de Jesucristo. Y él dice, por ejemplo, en la epístola a los Corintios capítulo 11, cuando habla de la Santa Cena, habla de lo que el Señor le enseñó, de lo que el Señor le dijo, porque yo recibí lo que el Señor me dijo, y comienza a hablar de la Santa Cena. Sin embargo, en esta carta, tal parece que quien la escribe fuera lo que le llamaríamos un cristiano de segunda generación, ya no de la generación de los apóstoles, sino de la generación siguiente. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes van al capítulo 2, al versículo 3, dice así el autor de los Hebreos: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada a nosotros, dice el autor de Hebreos, por los que oyeron. Es decir, él se considera un oyente de los oyentes, de los que oyeron por primera ocasión. Y esto casi nos descarta a Pablo como el autor. Bien, si no es Pablo, entonces, ¿quién es el autor? Se ha propuesto a diversos personajes bíblicos. Lucas es uno de ellos, Apolos, Bernabé, incluso Priscila, como autores probables de esta carta. Lo que sí sabemos del autor, haya sido quien haya sido, es que era un judío helenizado, con gran conocimiento del Antiguo Testamento, con gran conocimiento de la ley mosaica, con gran conocimiento de la cultura griega, que escribe además, dicen los lingüistas, en un griego exquisito, en un griego educado, muy cultivado. También sabemos que es alguien que conocía a Timoteo, ya que en el capítulo 13, versículo 23, dice: sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere, pronto iré a veros. Entonces,
Estas características pueden encajar con varios personajes, no solamente con Pablo. Puede ser Lucas. Algunos comparan mucho el estilo de Hebreos con el estilo de Lucas. Puede haber sido Apolos. Algunos hablan de que Apolos, un judío de Alejandría, helenizado totalmente, de cultura griega, aunque de raíz judía, que la misma palabra lo describe como alguien que predicaba con denuedo, que predicaba con entusiasmo. Pudo haber sido Apolos. Algunos hablan también de Priscila, de Bernabé, del mismo Bernabé, compañero de Pablo. La verdad, como dijera por ahí un autor, lo único que sabemos es que no sabemos quién es el autor de Hebreos. Lo que sí sabemos, de lo que sí estamos totalmente ciertos, es de que el autor divino es el mismo que de toda la Biblia, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. De eso sí podemos estar seguros. También les decía que aunque se llama carta a los hebreos, y ya les decía por qué no es una carta, no es precisamente dirigida a los hebreos. No hay ninguna parte en este libro que nos diga que se está dirigiendo a los hebreos. Es una suposición que se ha hecho porque el contenido del libro tiene mucho que ver con la ley mosaica, con la ley que los judíos seguían. Habla muchísimo del Antiguo Testamento, se basa mucho en tradiciones, en costumbres, en festividades, en ceremoniales judíos o hebreos, y por eso es que se ha hablado de que probablemente haya sido, el autor haya tenido en mente a cristianos convertidos del judaísmo, a hebreos convertidos al cristianismo. Bien, eso para tener una idea somera de este libro. Ahora, la estructura del libro es muy sencilla y precisamente por esa estructura que tiene es que algunos pensaron o algunos piensan todavía que Pablo haya sido el autor, porque casi todas las cartas de Pablo tienen esta estructura de una parte doctrinal y otra parte práctica, otra parte de la vida cristiana práctica. Y en Hebreos vemos esa misma estructura, una estructura sencilla, una parte doctrinal que va del capítulo 1 al capítulo 10, versículo 18. Y una segunda parte de vida cristiana práctica o devocional que va del capítulo 10, versículo 19, hasta el final del libro, capítulo 13, versículo 25. Y esto, y aquí empezamos con la enseñanza para nosotros, nos debe recordar que nuestro cristianismo, que nuestra vida cristiana debe estar sostenida siempre por esas dos grandes columnas, por esos dos grandes baluartes que son la doctrina y la vida práctica del cristianismo. La doctrina, que es toda la enseñanza bíblica, que es toda la enseñanza correcta, la sana doctrina, es la doctrina que está enseñada en la Biblia, no por los hombres, sino lo que está en la palabra de Dios. Es muy lamentable cuando a veces oímos decir equivocadamente algunas personas, cristianos evangélicos, desdeñar o despreciar la doctrina. Y a veces yo les he dicho que en alguna ocasión he oído que alguien en un afán de exaltar a Cristo, y eso es bueno, pero dicen: a mí no me hables de doctrina, háblame de Cristo. Bueno, si te hablo de Cristo, te tengo que decir que es el unigénito de Dios, te tengo que decir que es el ungido, te tengo que decir que es el Mesías, y entonces ya estamos hablando de doctrina, ya estamos hablando de teología. Entonces, la doctrina es fundamental en la vida cristiana. No hay vida cristiana si no tenemos un conocimiento doctrinal sólido, si no tenemos un conocimiento sólido de lo que dice la palabra de Dios. Si no tenemos esto, somos llevados como hoja por el viento de un lugar a otro, como las olas del mar, dice Santiago, llevadas de un lugar a otro por toda corriente de doctrina, si no tenemos bien cimentado en lo que creemos. Y creo que precisamente por eso, en este libro tan importante que es el libro de Hebreos, toda la primera parte nos habla de doctrina, pero la segunda parte nos habla del otro gran baluarte de la vida cristiana, que es la práctica diaria.
De nada nos sirve conocer la palabra de Dios al derecho y al revés, haberla leído de tapa a tapa muchas veces, si nosotros no ponemos en práctica esa palabra, si no sabemos cómo vivirla, si no sabemos cómo aterrizarla en el diario vivir. Y la segunda parte del libro de Hebreos habla, nos enseña sobre esa parte práctica de nuestra vida en Cristo. Se puede dividir también el libro para su estudio de una manera sencilla en 3 secciones. Una primera que va del capítulo 1 al 4, donde nos demuestra la superioridad de Cristo. Una segunda parte del capítulo 5 al capítulo 10, versículo 18, donde nos presenta a Cristo como el sumo sacerdote y como el mediador de un mejor pacto. Y una tercera parte que va del capítulo 10, verso 19, hasta el final del libro, donde nos dice cómo debemos vivir la vida en Cristo. Yo voy a usar ese esquema, ese esquema de 3 partes para este mensaje, que voy a tratar de hacerlo breve, porque solamente vamos a tomar algunas ideas, algunas enseñanzas centrales del libro de los Hebreos para aplicarlos en nuestra vida, y a partir del próximo domingo vamos a predicar entonces sobre el capítulo 1 de este libro. Bien, la primera parte entonces: Cristo es superior a todos. Repito esta expresión: Cristo es superior a todos. Ya les decía yo que el título de este sermón es La última palabra de Dios, porque este libro comienza diciéndonos, en Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La palabra de Dios más directa, más segura y más confiable es la que Él, el Padre, Dios, mandó por medio del mismo verbo de Dios, su palabra creadora, su palabra encarnada en la persona del Señor Jesucristo. Así que con esto que nos enseña el primer versículo, podemos decir la última palabra de Dios, es decir, la última revelación más directa, más completa y más grande de Dios es a través de su Hijo, a través de Jesucristo. Y este Hijo no se puede comparar a nadie más, a ninguna otra cosa creada. Y el autor de este libro nos menciona 3 cosas a las cuales Jesús es muy superior. Comienza diciéndonos que es superior a los ángeles. Lean por favor en Hebreos capítulo 1, versículos 4 y 5. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 5. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mí hijo? Se pregunta aquí el autor de una manera retórica: ¿a cuál de los ángeles Dios le habló nunca así? Por lo tanto, él es hecho mucho mayor, mucho superior que los ángeles. Aquí el autor menciona el Salmo 2, versículo 7 y 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 14. Son a los que hace referencia cuando dice esto: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está mencionando el Salmo 2, versículo 7, y otra vez: yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y está mencionando 2 de Samuel 7, 14. Tristemente, en esta época que vivimos de posmodernismo y de la llamada nueva era, la New Age, muchos, haciendo gala de su ignorancia de las Escrituras, exaltan a los ángeles y aún recomiendan que la gente se ponga en contacto con su ángel de la guarda, la mayor parte de las veces sin saber ni siquiera de lo que están hablando. Yo les puedo asegurar que esa es una doctrina de demonios.
que esa no es una doctrina que esté sustentada en la Biblia. No hay nada en la Escritura a donde nos invite, a donde nos diga que debemos de buscar a los ángeles o que tengamos un ángel personal de nuestra guardia personal y que tengamos que buscar la manera de entrar en contacto con él. Jamás. Hay también quienes pretenden decir que Jesucristo no es Dios, sino solamente la primera criatura de Dios, como el mayor de todos sus ángeles. Esa es una herejía que nosotros debemos rechazar. Yo recuerdo en alguna ocasión hace muchos años a una persona a quien yo amo profundamente y quien me decía, ¿verdad que nosotros no decimos que Jesús es Dios? Nosotros decimos que Jesús es el Hijo de Dios. Bueno, yo tuve que corregir y decir enfáticamente, no, nosotros creemos que Jesús es Dios. Así como el Padre es Dios, así como el Espíritu Santo es Dios, creemos en un Dios trino, en un Dios que siendo tres es un solo Dios. No somos politeístas, no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios que se ha manifestado como Dios Padre, como Dios Hijo, como Dios Espíritu Santo. Y el Señor Jesucristo, toda la Escritura nos los muestra en toda su divinidad, como Dios. No es un ángel, es muy superior a los ángeles. Es lo primero que el autor deja establecido aquí. Lo segundo en lo que el autor nos dice que el Señor Jesucristo es muy superior a alguien más, es que nos dice que es superior a Moisés. Y a ver, aquí debemos ubicarnos en que el autor aparentemente tiene en mente a la población judía, tiene en mente a la cultura hebrea, y para los hebreos, si alguien estaba en alta estima, para ellos era precisamente Moisés, ese líder libertador del pueblo de Israel que lo sacó de la esclavitud de Egipto, ese guía del pueblo en su peregrinar por 40 años en el desierto, ese instrumento de Dios para que su ley fuera entregada al pueblo, de tal manera que esa ley a veces se le conoce como ley mosaica. Este personaje, Moisés, era tremendamente importante para el pueblo hebreo, para el pueblo judío. Aquí el Espíritu Santo nos dice que Jesús es superior a ese gran líder, libertador y legislador que fue Moisés. Vayan por favor a Hebreos capítulo 3 y leamos de los versículos 3 al 6. Dice así la palabra: porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno está hablando de Jesús, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Entonces, aquí el autor de Hebreos nos está diciendo que aun cuando Moisés fue puesto sobre la casa de Dios, que es el pueblo de Dios, sin embargo, él se movió con fidelidad en la casa de Dios. Sin embargo, Cristo es puesto encima como hijo de esa casa, la cual, por cierto, dice, somos nosotros. En la actualidad, todavía el legalismo es algo que obstaculiza nuestra relación con Dios. Cuando queremos justificarnos a través de la ley que una vez le fue dada a Moisés, entonces hemos caído de la gracia dada por medio de Jesucristo. Déjenme repetir esto, hermanos. Cuando nosotros tratamos de justificarnos por el cumplimiento de la ley que un día le fue dada a Moisés, hemos caído de la gracia que fue dada a través de Jesucristo. Por medio de la ley nadie puede ser justificado. Por medio de la ley nadie puede ser declarado inocente, porque la violamos o en una parte o en otra parte, o en un mandamiento o en otro mandamiento. Fíjense que en el Evangelio de Juan capítulo 8 versículo 58,
Jesús le dice a los judíos en uno de esos diálogos que tenía con los fariseos principalmente, y les dice esto. Miren qué afirmación hace el Señor Jesucristo. Juan 8:58, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, dice Jesús, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. El Evangelio dice que después de eso los judíos quisieron apedrear a Jesús, pero Jesús nunca ocultó su superioridad sobre Abraham, sobre Moisés y sobre los profetas. Y no la ocultó porque Él efectivamente fue antes que Moisés, efectivamente fue antes que Abraham, efectivamente fue antes y está por encima de cualquiera de los profetas. Tercera cosa en lo que nos dice el autor de Hebreos en esta sección, que Jesús es superior a el Shabbat, el sábado. El sábado o Shabbat para los judíos es una de las cosas más veneradas y respetadas por los hebreos, a tal grado que fue el principal motivo por el que ellos, los judíos, decidieron matar a Jesús, porque Él se atrevía a sanar y a hacer el bien aún en sábado. Y una y otra vez le recriminaban y le decían, ¿por qué haces estas cosas en sábado? ¿Por qué sanas en sábado? ¿Es lícito que sanes a alguien en sábado? Era tal su fijación en el día de reposo, en el sábado, que el Señor Jesucristo tuvo que decirles en Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, les dice, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Les dice, por tanto, el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, refiriéndose a Jesucristo, que es un término que él utilizaba con frecuencia para referirse a sí mismo, dice, es Señor aún del día de reposo. Y aquellos que verdaderamente necesitamos reposar, no del trabajo físico, sino del agobio de nuestro propio pecado, Jesús nos dice también en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es un llamado que sigue sonando todavía el día de hoy, y que yo espero que el día de hoy resuene en los oídos de alguien y en el corazón de alguien. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, dice el Señor Jesús, y yo os haré descansar. Bien, el autor de Hebreos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 4 primero, y luego me voy a saltar al 9, del 9 al 11, dice así, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Me salto al versículo 9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y estaba hablando de la desobediencia del pueblo de Israel, aún en cuanto a esto relacionado con el día de reposo. Pero aquí nos está hablando en esta parte, en esta porción que está entre el capítulo 4 y el capítulo 5, de cómo el reposo verdadero, el verdadero Shabbat que nosotros debemos de buscar, es el reposo que solamente podemos encontrar en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, el reposo, el verdadero Shabbat, solo lo podemos encontrar en quien es el Señor del sábado y de todos los días de nuestra vida. Por lo tanto, en esta primera sección que ya mencioné, el libro de Hebreos, y lo vamos a ver en más detalle posteriormente, establece que el Señor Jesucristo es muy superior a los ángeles, que es superior a Moisés y que es superior incluso al día de reposo, a ese reposo tan anhelado. En la segunda parte del libro, a la que me quiero referir, hay una parte muy extensa donde se establece esto. Cristo es sumo sacerdote y es mediador entre Dios y los hombres. Miren,
el sacerdocio era otra institución venerada por el pueblo hebreo. Así como la ley de Moisés, así como el día de reposo, bueno, el sacerdocio era toda una institución dentro del pueblo judío. El sacerdote junto con el rey y con el profeta eran los tres oficios que regían toda la vida del pueblo hebreo, pero particularmente importante era el sacerdocio, ya que eran ellos, los sacerdotes, quienes representaban a Dios ante el pueblo y quienes representaban al pueblo ante Dios. Eran los intermediarios entre Dios y los hombres. El sacerdocio que Dios estableció, que establece en su ley, era solamente por la transmisión arónica, es decir, todos los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví y específicamente de la casa de Aarón. Aarón era de la tribu de Leví, pero los sacerdotes tenían que ser descendientes de Aarón. Pero había una excepción. Existe una excepción a esto en el Antiguo Testamento, y esa excepción es Melquisedec. Melquisedec, un sacerdote que aparece en las Escrituras de la nada, sale de la nada, mucho antes de Aarón, mucho antes de Moisés, mucho antes de que existieran los levitas, de que existiera el sacerdocio levítico, el sacerdocio arónico. Surge por ahí en Génesis capítulo 14, versículos 17 al 20 son los que voy a leer, un tal Melquisedec, que luego el autor de Hebreos lo va a retomar. Déjenme leerles Génesis 14, 17 al 20. Habla de Abraham, cuando Abraham regresa de una batalla, y dice: cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Está hablando de Abraham regresando de esta batalla, del rey de Sodoma que sale a recibirlo. Versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. A ver, sabemos que este Melquisedec era el rey de Salem o de Jerusalén, es lo mismo. Pero extrañamente aquí se le llama sacerdote del Dios Altísimo. Sigue diciendo, versículo 19, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí tenemos a este sacerdote Melquisedec. Pues bien, aquí Hebreos retoma esa historia y nos dice en el capítulo 5, versículos 8 al 10, aunque era hijo, está hablando del Señor Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Versículo 10, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y más adelante nos explica por qué dice que según el orden de Melquisedec. Este libro de Hebreos que estamos comenzando a predicar dedica una gran extensión que va del capítulo 4, versículo 14 al capítulo 10, versículo 18, para enseñarnos una sola verdad. El sacerdocio humano ya no es necesario como existía en la antigüedad. Tenemos ahora un gran sumo sacerdote que está en los cielos y que intercede por nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y quiero repetir esta verdad porque la Escritura en este pasaje del libro de Hebreos, si ustedes lo leen y lo van a leer en detenimiento, yo lo sé, establece con toda claridad ese sacerdocio que había en la antigüedad, en la cual había un mediador, un intermediario entre Dios y el pueblo, o entre el pueblo y Dios. Ya no es necesario, ya no existe, ya no puede haber sacerdotes en ese sentido que medien o que intervengan entre Dios y el pueblo. No, eso es antibíblico totalmente. Y aquí nos dice precisamente por qué.
porque tenemos un gran sumo sacerdote que está en los cielos, que interviene, que intercede por nosotros. Él fue no solo sacerdote, sino fue el sacrificio que el sacerdote ofrecía. Él mismo se entregó como holocausto vivo para expiar nuestros pecados, hermanos, para declararnos sin culpa delante de Dios. A diferencia de esos sacerdotes del Antiguo Testamento que tenían que venir con un holocausto, con un animalito, con un becerro, con un borrego, con un chivo, y ofrecerlo como sacrificio por los pecados del pueblo, a diferencia de aquellos, este sumo sacerdote Jesucristo actuó como sacerdote, llevando el sacrificio delante de Dios, pero siendo Él mismo el sacrificio presentado a Dios, siendo Él mismo el cordero que fue presentado por nuestra expiación para borrar nuestros pecados. Él mismo también abrió el lugar altísimo, el lugar santísimo, para que nosotros nos pudiéramos acercar libremente al Padre, sin más intermediarios, sin más sacrificios de por medio, sin más holocaustos de por medio, porque Él se entregó en holocausto una sola vez y para siempre. Habría muchísimo que hablar de esto, y yo espero que en las siguientes semanas lo hagamos cuando lleguemos a estos capítulos que hablan de Jesús como nuestro sumo sacerdote. Tercera y última parte a la que me quiero referir, y es la última parte del libro de los Hebreos. Cristo es nuestra fe práctica, es nuestra fe cotidiana, es nuestra manera de vivir el cristianismo diariamente. La tercera y última parte de este libro comienza en Hebreos capítulo 10, versículo 19, que en la primera parte del versículo dice: así que, hermanos, esta expresión abre la última parte de esta enseñanza, es la bisagra entre la parte doctrinal de la primera parte del libro de Hebreos y la porción práctica. Dice: así que, habiendo considerado todo lo anterior, que Cristo es superior a los ángeles, que Cristo es superior a Moisés, que Cristo es superior al Shabbat, habiendo entendido que es nuestro único y gran sumo sacerdote, entonces, continúa diciendo ahí en Hebreos 19, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Toda esta última parte del libro nos hablará de cómo acercarnos en la vida práctica a Dios a través de Jesucristo, con corazón sincero y en plena certidumbre de fe. Y como una forma de resumir lo que debe ser la vida práctica en Cristo, dice en el capítulo 12, versículos 1 al 3, permítanme leerlo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Es una introducción en esta parte que hace a la vida cristiana práctica. Dice: corramos la carrera, corramos con paciencia la carrera, despojémonos de todo peso para correr esta carrera, pero hagámoslo con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Concluyamos, hermanos, con tres enseñanzas esenciales de este libro, cuyo autor humano desconocemos,
pero cuyo autor verdadero se hace evidente a cada palabra, es el Espíritu Santo. Y concluyamos con estas tres enseñanzas. Yo quisiera que esto se nos quedara grabado, se nos quedara presente al final de este mensaje introductorio a la carta, al libro de los Hebreos. Número 1, Dios ha hablado a través de los tiempos de muchas maneras diferentes, por medio de su creación, por medio de Moisés, por medio de los profetas, incluso por medio de los ángeles. Pero en los postreros tiempos, los que comenzaron con la primera venida de Cristo y terminarán con su segunda venida, ha hablado por medio de su Hijo. Ha hablado de muchas maneras a lo largo de la historia, a través de los profetas, a través de los enviados, a través de los apóstoles, a través incluso de los ángeles en varias partes de la Escritura. Pero en este tiempo, en los postreros tiempos que estamos viviendo, a Él le ha placido hablar a través de su Hijo, a través de la encarnación de Él mismo, a través de ese verbo encarnado en su Hijo. Jesucristo es la más grande revelación de Dios. Es la misma palabra encarnada y por lo tanto es superior a cualquier ser creado, ya sea terrenal o celestial. Si queremos conocer a un ser verdaderamente superior y excelente, hermanos, Jesucristo basta. Nos basta con conocerlo a Él, nos basta con saber que Dios ha hablado por medio de Él y Dios nos sigue hablando el día de hoy por medio de Él, a través de su palabra, pero a través de la enseñanza de Jesucristo. Cuando alguien dice, yo como quisiera escuchar la voz audible de Dios, uno tendría que decirle, vea los evangelios y léelos en voz alta. Vea la palabra de Dios y léela en voz alta, porque es el Hijo de Dios el que está hablando a través de esa palabra. Es el Hijo de Dios el que está hablando a través del evangelio del reino. Jesucristo basta para conocer al ser más excelso y más superior que pueda haber en todo el universo. Número 2, no necesitamos ningún intermediario entre nosotros y Dios. Y esto incluye al Dios Hijo, a Jesucristo. Nadie, ni vivo, ni mucho menos muerto, puede atribuirse el oficio que le ha sido dado a Jesucristo para siempre. Solo Él es nuestro sumo sacerdote. El lugar santísimo que tenía el templo en Jerusalén es el lugar a donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, ofreciendo expiación primero por sus propios pecados y luego ofreciendo expiación por el pueblo. Es el lugar santísimo donde los judíos creían que habitaba la misma presencia de Dios. Ese lugar fue abierto de par en par cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Uno de los eventos más significativos que ocurren cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz es que ese velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, que era inaccesible excepto para el sumo sacerdote, ese velo es rasgado de arriba abajo, en un acto simbólico de Dios, y en el cual dice, a partir de este momento el lugar santísimo está abierto para todo aquel que venga en el nombre de mi Hijo amado, para todo aquel que venga en el nombre de Jesucristo. Amados, no necesitamos más intermediarios, no necesitamos más mediadores. La palabra de Dios es clara en esto. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hecho hombre. Nuestro único acceso y nuestro acceso seguro al Padre se llama Jesucristo. Él mismo lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 6. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amado mío que me escuchas, hay un solo camino al Padre, hay un solo camino a Dios, es Jesucristo. No necesitas más intermediarios, no necesitas un pastor, no necesitas un ministro religioso, no necesitas a alguien que le hable a Dios bien de ti, porque el Señor Jesucristo lo está haciendo, porque su Santo Espíritu está intercediendo por nosotros. Dice la palabra, con gemidos indecibles. Una palabra que yo todavía no puedo entender.
Una palabra que yo todavía no puedo comprender en toda su magnitud, pero que la Biblia lo enseña. Dice que el mismo Espíritu, que el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles delante del Padre. ¿Qué otro mediador pudiéramos necesitar? ¿Qué otro mediador, qué otro intermediario pudiera haber entre nosotros y Dios, si Dios dio a su mismo Hijo para que nosotros pudiéramos acceder libremente a Él? Así que acerquémonos a Él, como dice el libro de Hebreos, en plena certidumbre de fe. Si queremos tener un mediador, un intermediario con Dios, Jesucristo basta. Y número 3, caminemos esta vida, no como religiosos, no como legalistas, sino puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual ha prometido no dejarnos nunca hasta el fin del mundo. Si queremos vivir una vida cristiana plena, amados hermanos, Jesucristo basta. Para cerrar este mensaje, y yo quisiera que lo consideraran como parte del mismo, vamos a entonar enseguida un canto hermoso que lo hemos cantado muchas veces, pero que al estar preparando este mensaje, creo que Dios lo puso en mi corazón, sobre todo por la conclusión a la que la palabra nos lleva. Jesucristo basta. No necesitamos más mediadores, no necesitamos otro sumo sacerdote, no necesitamos ya a Moisés, no necesitamos ya a Abraham, ya no necesitamos religiosamente vivir apegados al Shabbat y al día de reposo. Ya no necesitamos nada de eso, porque Jesucristo basta, porque su sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre. Oremos, hermanos. Padre amado, gracias por esta palabra tuya, Señor. Gracias por este mensaje que nos has dado el día de hoy. Gracias, Señor, porque es tu Santo Espíritu el que nos habla. Gracias, Jesús, porque tú eres muy superior a los ángeles, muy superior a Moisés, muy superior a la ley, muy superior a todo lo que nosotros podamos imaginar. Y bendito seas, porque siendo así, siendo tu nombre sobre todo nombre, estando tú a la diestra del Padre, tú eres también nuestro mediador, eres nuestro intermediario, eres ese sumo sacerdote que ofreció sacrificio por nosotros una sola vez y para siempre. Y eres tú también, Señor Jesús, el único anhelo de nuestro corazón, el único anhelo de nuestra vida. Ayúdanos a caminar y ayúdanos a transitar esta vida con los ojos puestos en ti, con los ojos puestos en ti, que eres el autor y el consumador de la fe. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.